Santa Fe y miembro de la Asociación Argentina de Cirugía. Es jefe del Departamento de Cirugía en el Sanatorio de la Mujer en Rosario y profesor de cirugía en el Instituto Universitario Italiano de Rosario y UNIR. Además, forma parte del staff ICAR América Latina. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al doctor Gustavo Marcucci con el tema hernia laparoscópica en urgencia. Bueno, prometo que la última, así no me ven más. Muy bien, vamos a tratar otro tema que es de mucha actualidad y mucha práctica diaria, que es la hernia atascada. ¿Por qué laparoscópica? Bueno, voy a tratar de convencerlo de que se puede hacer por vía laparoscópica. Cuando uno habla de hernia complicada puede tener dos términos. No es lo mismo encarcelada que estrangulada, cuando ya el componente del suministro sanguíneo está complicado. Es una patología más que frecuente en la práctica diaria. Hay 500.000 cirugías de hernia al año en Estados Unidos. El 27% desarrollan hernia en la vida en hombres, 3% más en 3% en mujeres. Y el riesgo de complicación es relativamente bajo, aunque un poco mayor en mujeres. La evolución natural del hombre llevó al atascamiento. Estos algunos trabajos que hacia fines del siglo en París el riesgo era muy bajo y probablemente lo sigue siendo hoy. Por lo tanto, a veces no es que hay que asustar al paciente de que porque tenga una hernia se le va a estrangular. La hernia complicada en nuestra práctica diaria es del 0,29 al 2,9% y es la segunda causa de obstrucción intestinal. Mayor riesgo en mujeres, probablemente cuando tengan mayor cantidad de hernias crurales. ¿Cuál es el mejor acceso y qué dice la bibliografía? Bueno, la evidencia médica es limitada y de baja calidad sobre el tratamiento de urgencia de la hernia inguinal. El primer caso presentado fue hacia el 1993, un hombre de 64 años, donde presentaba una hernia femoral y se realizó un PROC, cosa que ya ha sido abandonado. El riesgo cuando es de emergencia aumenta en 26 veces la mortalidad y sobre todo si es en hernias femorales en mujeres. No encontraron, algunos de los trabajos donde no se encontraron diferencia en cuanto a mortalidad, pero sí en cuanto al menor dolor crónico y por eso el uso de la recomendación del uso de la vía laparoscópica. El uso de la vía laparoscópica permite una reducción del contenido bajo visión, preocupación por no romper el asa, evaluar el asa y se puede hacer una resección como le vamos a mostrar. La laparoscopía parece ser un enfoque seguro y factible para el tratamiento de la hernia inguinal aguda complicada, aunque se requiere más estudio para llegar a conclusiones definitivas. Sí hay algunas recomendaciones del 2017, donde se recomendaban mallas de Vicryl o biológica en defecto menor de 3 centímetros, probablemente no colocar malla cuando había una estrangulación. Le voy a mostrar en las imágenes, como me gusta, todas las variantes que podemos tener. Recomendación del uso en laparoscopía para el tratamiento del abdomen agudo obstructivo. ¿Cómo usamos nosotros la técnica? A diferencia de la mayoría, yo opero, del lado izquierdo, no importa si es unilateral, bilateral, del lado derecho, colocando en esta posición siempre los trócares. Depende un poco de la longitud entre la espina ilíaca y el triángulo con el ombligo, donde van colocados los dos trócares izquierdos, pero estoy muy familiarizado a utilizar las dos manos de esa manera y me resulta cómodo, por lo tanto no me molesto con el medio, con el ayudante. Para que vean, esta es una vieja imagen de hace unos cuantos años que empezamos. Es una mujer mayor de 80 años, donde presentaba, una hernia, crural, que ya llevaba más de 24 horas porque la paciente estaba en un geriátrico, entonces nadie le había tocado la región inguinal y se le tocaba el bulto, como muchas veces pasa, se quejaba de dolor
nadie la había destapado y presentaba la hernia crural atascada. Una vez resecada, se sacamos, entramos por arriba para no traccionar y que no se nos rompa directamente el asa. Y van a ver cómo pudimos hacer la resección intestinal. Realmente utilizamos lineal. Esto lógicamente, hablando de costo, lógicamente es más costosa que hacer una laparotomía, pero una paciente de 80 años, digamos, muestra la diferencia en cuanto a la recuperación y la menor incisión y demás. Entonces, sí es verdad que aparte en estos casos hay que, digamos, agregar un trocar de 12, porque la sutura mecánica pasan a traer un trocar de 12, y esto es lo que hacemos habitualmente. Hacemos lateral, aunque hoy utilizamos la sutura manual, digamos, tanto para resección y demás. Cerramos el orificio. Y después siempre viene la pregunta que hacemos con esto, digamos, ¿cómo reparamos la hernia? En ese momento, esta paciente, hace unos cuantos años, identificamos el Cooper y utilizamos una malla. Esta fue una malla de Prolene, no la recomendable, pero creíamos que era lo que teníamos a mano en ese momento porque se presentan en la urgencia. Y el cierre del peritoneo. La verdad que la paciente, digamos, tuvo una excelente evolución. Van a ver cómo, le voy a repetir, cómo uno cambia la imagen, y fue de esa imagen que teníamos en unos cuantos años a la imagen actual de la utilización. Cuando tenemos este episodio de hernia atascada, realmente no seguimos insistiendo con la tracción del asa, porque creemos que si uno la tracciona mucho, más allá del desgarro que le va a provocar, digamos, puede terminar rompiéndola y provocar que empiece a caer contenido ileal dentro de la cavidad. Entonces hacemos lo típico, que vamos hacia arriba, hacia 3 o 4 centímetros por encima donde estaba el orificio, y ingresamos a esa cavidad para poder después agrandar el orificio donde estaba atascada. Una vez que visualizamos, entonces, en este caso ustedes van a ver que vamos a hacer una nueva resección y vamos a cerrar el orificio. Ahí tienen los dos orificios, tanto como presentaba la paciente. Ahí ven los vasos epigástricos en el medio, tanto directo como indirecto. Y hicimos el cierre. Sin colocar más. Este es otro caso, de las hernias con contenido apendicular. Generalmente son dos tipos de hernia, no es lo mismo cuando el nombre es Amañán para cuando están en la parte, digamos, inguinal, y de Garangiot cuando está en la parte crural. Este otro caso donde él presenta el apéndice. No corre el video. Lamentablemente está como trabado. Bueno, voy a apagar porque si no... Perdón, pero... Le pido disculpas, pero se trabó. Veremos si podemos...
Espérese abrirlo. Vamos a cambiar acá. A ver si... A ver si corre. Ahí parece correr. Lo adelanto con esto, así. Esto es un cuadro de apendicitis. Digamos, ya hicimos la resección abajo porque tenía el contenido. Estaba el contenido del muñón, que lo resolvemos a posteriores. Y para poder retirar el contenido apendicular, ahí hacemos el agrandamiento. Esta era una hernia que estaba sobre la región crural del atascamiento. Entonces, lo que le decía antes, no insistimos con sacarla primero, sino que abrimos el peritoneo. La realidad es que utilizamos solamente TAP para la hernia complicada, pero en mi práctica habitual utilizo TAP para las hernias no complicadas también, es lo que hacemos en manera frecuente. Así como resecamos y podemos después complementar la resección. Así como nos queda, resolvemos. En este caso colocamos la malla, no había un cuadro de infección. Es discutible la fijación o no fijación. En cuanto a lo que nosotros hacemos en la práctica diaria, hacemos una fijación cada vez con menos tacker. Digamos, hoy usamos los tacker absorbibles, pero generalmente en pacientes, digamos, es muy raro que no usemos algún tipo de fijación, ya sean con tacker o con puntos. Este otro caso de una hernia donde cuando uno ya la opera, probablemente la misma anestesia la desatasque. Y de la misma manera que hacemos la otra vez, con algunos otros pasos que podemos mostrarles, iniciamos generalmente marcando la zona por arriba, abrimos el orificio en 3 o 4 centímetros. Hacemos la reducción del saco. En este caso, digamos, también vamos a utilizar mallas. Realmente nosotros utilizamos la malla de Prolene. Digamos, generalmente cortamos de 15 por 11 o por 12, de acuerdo a la longitud que tengamos. Realmente tratamos de usar mallas grandes. Y está después el cierre, ¿no?, de los orificios. Digamos, cuando son orificios habitualmente un poco más grandes, de 3 centímetros de más, hoy en día prefiero cerrarlo y disminuir la brecha que pueda tener. Vamos bien hacia abajo, hacia la zona, tanto del conducto deferente, donde cambia de dirección, eso es nuestro límite inferior. Es importante también la resección de los lipomas herniarios, porque si no el paciente cuando apenas pues se despierta siente que tiene el lipoma.
En este caso, para mostrarle cómo hacemos fijación con puntos, realmente usamos Prolene, un Prolene 2.0. Entonces, digamos, es discutible cuánto disminuye o no el dolor, pero bueno, cuando tenemos esa posibilidad o creemos que nos permite, digamos, muchas veces esta fijación, utilizar puntos y evitar los tackers para disminuir un poco el dolor. Realmente, como le dije, usamos mallas grandes, tanto en un sector como en el otro, y realmente hacemos 3 fijaciones. En el Cooper, hacia el final de la espina ilíaca y en la parte epigástrica. Este otro caso es una hernia recidivada, y ustedes van a ver la dificultad que presenta, digamos, el resecar esta asa intestinal que se había pegado al saco, digamos, de la hernia. Esta es una hernia, digamos, directa, entonces no podíamos resecarlo. Tuvimos que insistir, digamos, íbamos por arriba. La verdad que en esto no es tan claro. Buscábamos, teníamos mucho miedo. Ahí ven cómo traccionamos el intestino, lo cual nos daba muchísimo miedo, pero estaba absolutamente pegado, como ven, al saco de su recidiva. Probablemente con la malla que ya tenía este paciente. En recidiva también utilizamos la técnica TAP, por más que muchas veces haya sido operado por TAP, también utilizamos la técnica TAP. Ahí ven cómo estaba pegado, absolutamente pegado al saco anterior. La verdad que fue muy complejo, porque está absolutamente pegado. Vamos a avanzar. Ahí estamos ya liberando. Aparte, este paciente de esta hernia que tenía complicada presentaba una hernia bilateral. Por lo tanto, era si resolvíamos o no. Acá ven el contenido del saco como empujando desde arriba. Y estos son los pacientes que nosotros preferimos cerrar para disminuir todo ese lugar donde estuvo tanto tiempo la hernia y evitar esos seromas. Entonces, actualmente utilizamos sutura barbada. Eso nos facilita mucho la tracción y tomamos parte de ese saco para cerrar la cavidad. Traemos y vamos tomando, cuando vamos cerrando, parte de ese saco, como ustedes ven ahí, para disminuir lo más que podamos la cavidad. Este es el otro lado, y lo que les quería mostrar como alternativa también es que, por ejemplo, en estos pacientes colocamos malla entera de 30 por 12 o por 11, ¿de acuerdo? Y la trabajamos en una sola entera. Creo que, digamos, a veces podemos utilizar 2, pero cuando son casos así, nos gusta utilizar una entera para que no nos quede nada en el medio, porque muchas veces creemos que a veces esa recidiva pueden estar porque la malla se mueve de más, entonces usamos una de 30 por 11 o por 12, fijada completa. Si esta malla realmente la fijamos, cada vez le voy a repetir con menos tacker para evitar el dolor postoperatorio, pero creo que son hernias demasiado complejas, más allá de que tenía cerrado el orificio como para no fijarla. Nos deja mucho más tranquilo el poder fijarla. Y por último, una eventración también complicada y atascada, que operada rápidamente, este paciente no va a necesitar resección. Y utilizamos también una técnica TAC llamada IPOM para cuando es recidivada. Digamos, esta es la ventaja que permite la laparoscópica, porque a su vez, si nos queda alguna duda en cuanto a la vitalidad del intestino, también nos permite algún tipo de relaparoscopía para ver cómo evoluciona esa asa intestinal y si es necesario algún tipo de resección. En este caso trabajamos con la técnica IPOM de bajar el peritoneo. Resección del saco. Buscamos el pubis, esta era una infraumbilical, para poder llegar la malla hasta allá abajo. Y es importante hacer el cierre del orificio, que también
utilizamos la técnica, digamos, de la sutura barbada y traemos el saco, le damos algunos puntos cuando vamos haciendo el cierre al saco para que disminuir esa cavidad y evitar un poco los eromas. Digamos, por eso le mostraba la técnica de utilizar los dos trócares. Para mí eso brinda cierta facilidad cuando uno presenta o tiene que hacer esta sutura un poco más compleja, digamos, de poder trabajar a lo que uno está habitualmente haciendo. En este caso hay que cerrar lógicamente también el peritoneo con el saco por debajo y la colocación de la malla, que tiene que ser una malla amplia que vaya hasta, digamos, el Cooper y el pubis y el cierre peritoneal como lo hemos hecho. Digamos, esto nos permite un ingreso abierto, reducir el grado para agrandar el orificio urinario. La colocación de la malla en terreno contaminado es discutible y la reducción del contenido bajo visión nos permite evaluar el asa encarcelada y se puede resecar el asa cuando lo necesite. Si bien no hay trabajo concluyente sobre la recomendación, creemos que el abordaje laparoscópico en la hernia inguinal complicada es una opción segura. Muchísimas gracias, lo espero en Rosario y gracias por la invitación.